Entonces este capítulo se llama Lo que hay detrás de la ley. Y básicamente nos dice que tenemos ciertas leyes de la física que hacen que la naturaleza se comporte de la manera en la que se comporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad o la ley de la carga electromagnética o, o digamos la ley de la termodinámica, ¿no? Que nos explica por qué las cosas son como son. Y al mismo tiempo tenemos otra ley que es de la que hemos estado platicando, que es la ley de la naturaleza humana, que nos dice cómo debería ser el comportamiento decente, ¿no? Cómo es que deberíamos comportarnos. Y estas dos situaciones nos llevan a dos puntos de vista acerca de cómo se formó este universo, ¿no? O sea, que existen estas dos, digamos, grandes tipos de leyes, nos dice, bueno, hay dos formas que tú veas esto. Una, que todo esto le llama materialista, así es Lewis, ¿no? Que todo esto es fruto de un gran accidente, que por accidente ocurrió este Big Bang y que por accidente algunos se juntaron y se mezclaron algunos elementos para formar los planetas y que por accidente la Tierra se puso a cierta distancia del Sol y por accidente se dieron las condiciones perfectas para que se diera la vida y por accidente llegó el agua a la Tierra y por accidente ciertas moléculas se combinaron para crear los organismos vivos y por accidente luego todo esto se convirtió en un ser humano, ¿no? Que por accidente obtuvo raciocinio y bueno, llegamos aquí por cuestión de chiripa o de suerte, ¿no? Y pues el otro punto de vista es el religioso, donde se dice pues que hay una mente inteligente detrás de todas estas cosas, ¿no? Que una mente con una voluntad estableció estas leyes de la física y además estableció esta ley moral que nos obliga a escoger entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, estas dos puntos de vista de que todo es fruto de la fortuna, ¿no? Escucha gente cuando dice buena suerte, ¿no? Y buena suerte y por fortuna y por todo lo que tiene que ver, pero menos Dios, es que las cosas ocurren, ¿no? Y entonces dice que estos dos puntos de vista siempre han existido desde que existe el ser humano. Siempre ha habido esta lucha entre atribuírselo a Dios y atribuírselo a la suerte. Entonces, lo que él dice, cómo nosotros vamos a decir cuál de los dos puntos de vista es más sólido o más realista, pues él dice, bueno, la ciencia, como se conoce o como se usa comúnmente, pues no se ocupa de estas preguntas, porque la ciencia lo que más bien trata de explicar es cómo funcionan las cosas, pero no se hace la pregunta de por qué existen las cosas o cuál es el sentido de las cosas o cuál es el propósito de las cosas. Entonces, en el cosmos, sin embargo, nosotros sí sabemos que los seres humanos tenemos esta ley moral porque la sentimos, está dentro de nosotros. O sea, si nosotros observáramos, digamos, científicamente alguna cosa, pues las estamos observando desde fuera, ¿no? Observamos esta silla, observamos esta mesa, observamos una luz, pero no sabemos cómo se siente ser luz, o no sabemos cómo se siente ser silla, o cómo se siente ser mesa. Sin embargo, sí sabemos cómo se siente ser humano. Sí sabemos que si nosotros miramos hacia adentro de nosotros, tenemos esta exigencia de hacer lo correcto y de portarnos decentemente. E incluso nos sentimos mal si hacemos algo que está mal, ¿no? Aunque podemos acallar esa voz, nosotros sabemos que está mal lo que estamos haciendo y por eso lo hacemos en secreto, o por eso tenemos las excusas que tenemos para hacer las cosas que hacemos, ¿no? Por eso los sobornos no ocurren a la luz del día, por eso ocurren en lo secreto, porque sabemos que está mal que esas cosas ocurran, ¿no? Entonces, eh, entonces de esta manera, pues sabemos que hay alguien que depositó eso dentro de nosotros y que nos obliga a actuar de esa manera. Y sería, él pone el ejemplo de si hubiera, por ejemplo, un hombre, si viéramos de lejos que hay un hombre vestido de azul que va casa por casa llevando unos paquetes, él dice, ¿cómo sabemos qué es lo que está entregando? Entonces, sabemos que entrega cartas porque cuando nos llega a nosotros el paquete lo abrimos y efectivamente tiene una carta. No sabemos cómo son todas las demás cartas, pero ese muestreo nos dice que lo que está ocurriendo ahí es que ese señor entrega cartas. De la misma manera, nos dice esto, que si alguien depositó dentro de nosotros este imperativo de hacer lo correcto, nos está hablando de que hay
esta mente inteligente que hizo todas las cosas, porque de eso sí sabemos que se siente ser humano. No sabemos que se siente ser perro, no sabemos que se siente ser mesa, pero sí sabemos que se siente ser humano, y cuando abrimos esta carta nos damos cuenta que existe esta ley, ¿no? Entonces, es la única manera en la que nosotros pudiéramos esperar que Dios se manifestara, que una esta mente inteligente se manifestara, porque realmente nos ocurre cuando miramos hacia nosotros y tenemos esta decisión, siendo seres que podemos escoger entre el bien y el mal, tenemos siempre este imperativo de hacer lo correcto, de hacer el bien, ¿no? Entonces, tenemos dentro de nosotros esta ley que nos urge hacer lo correcto y nos hace sentir responsables e incómodos cuando hacemos lo incorrecto. Entonces, eso es lo que él dice. Detrás de esta ley debe existir o debe ser real esta mente inteligente que creó todas las cosas. Entonces, aquí está muy interesante este capítulo también y les recomiendo que lo escuchen.